Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Volvemos a vernos por aquí. Para los que no me conozcáis, me presento de nuevo. Mi nombre es Carmen Guijarro, soy psicóloga general sanitaria y fundadora de un nuevo servicio en Córdoba dedicado a dar terapia en contexto natural a familias de Córdoba que tengan hijos en casa con dificultades educativas especiales. La tarde de hoy la dedicaremos a hablar sobre un tema muy importante del que me habéis preguntado muchos de vosotros por privado y del que es verdad que es muy difícil encontrar información práctica sobre el tema. Así que los próximos minutitos eran dedicados a hablar sobre masturbación infantil y autismo. Es normal que a muchos de los papi y mami que hoy estáis viendo esta charla os preocupe el tema que vamos a tratar. Y sobre todo lo que más incertidumbre o ocasiona, ¿no? O al menos a mí me lo habéis hecho sin saber, me lo habéis transmitido, es que no entendéis cómo peques con 2 3 años, ¿no? Ya pueden estar realizando esas primeras conductas de masturbación. Bien, yo a esas primeras conductas, a una edad tan temprana, no le daría todavía el nombre de masturbación, porque realmente no es una masturbación como la que hacemos nosotros los adultos, ¿no? Pero sí es verdad que incluso desde los 6 meses pueden aparecer esos comienzos de conductas exploratorias sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede darse que estemos cambiando el pañal a nuestro hijo o a nuestra hija y él o ella se lleve las manitas hacia sus zonas íntimas, hacia sus genitales y vean que el palpar, el tocar esas zonas a ellos les crea placer. Y como les gusta y les crea placer, pues de forma continuada, cada vez que quitemos el pañal, pues vuelvan a repetir la conducta. Pero no es realmente una conducta de masturbación, sino que simplemente están experimentando una zona más de su cuerpo, como pueden tocarse las piernecitas, como puede ser tocarse la carita u otra parte del cuerpo, ¿vale? Eso por un lado. Y después también pasa que en torno a los 2-3 años, es verdad que esas conductas exploratorias se vuelven más repetitivas y hay una mayor frecuencia y aumento de la realización de las mismas, pero no deja de ser por el mismo motivo. Se sigue considerando que es una conducta exploratoria hacia nuestro cuerpo y simplemente es que vemos que cuando tocamos pues nos resulta agradable la sensación que sentimos y queremos volver a repetirla. Igual que cuando nos hacemos cosquillitas por alguna zona de nuestro cuerpo, ¡uy, qué guay! Me da sensación de tranquilidad o me da una sensación agradable y vuelvo a repetirlo. O le demando al adulto que me haga cosquillas. En este caso, en vez de demandarlo, ellos mismos son los que se llevan sus manitas hacia su zona genital. Hasta el momento, todo lo que hemos hablado hasta aquí, estos primeros minutos, nos daría señales de que estamos ante un chico con un desarrollo psicosexual totalmente normativo. Es una conducta totalmente normativa la que estaría realizando. Por lo tanto, ahí no hay que alarmarse en ningún momento. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Lo primero, si vemos que la conducta se está repitiendo de forma muy continuada, yo aconsejo que el adulto lo que tiene que hacer en esos casos es intentar desviar la atención para que el chico se distraiga con otro tipo de actividad, pero nunca, nunca, nunca decirle que no puede realizarlo, porque estaríamos parando esa etapa del desarrollo que se está dando en ese momento evolutivo del menor, ¿vale? De forma privada, sí podremos decirle, pues, cariño, ahora en este momento vamos a jugar a otra cosita. O habrá que explicarle cuando sea un poquito también más grande, en torno ya a los 4, 5, 6 años, le podríamos empezar a diferenciar cuáles son las zonas públicas y las zonas privadas donde él o ella sí pueden realizar la actividad de masturbación. En casos de chicos con autismo, lo que haremos en este caso para explicarle bien todo este proceso es hacer uso de apoyos visuales y de forma muy sencilla, con un lenguaje muy explícito y muy sencillo y muy claro, le diremos que puede realizar la conducta de masturbación, que puede llevarse su manita hacia sus zonas íntimas. Aprovecharemos para darle el nombre correcto a las zonas íntimas,
no os recomiendo que le deis a esa zona del cuerpo un nombre que no es el suyo. Igual que nombramos los brazos, los ojos, la nariz, la boca, tenemos que darle el nombre correcto. En el caso de las chicas le diremos que es la vulva y en el caso de los chicos le diremos que es el pene. Y le diremos que siempre y cuando se encuentre en una zona privada, delimitaremos muy bien cuáles son las zonas privadas. Yo recomiendo que siempre le digáis que lo puede hacer o bien en el baño con la puerta cerrada o bien en la habitación. Nunca en el salón, porque hay veces que el salón es verdad que no va a estar con gente, pero hay otras veces que el salón es una de las zonas más sociales de la casa, donde recibimos visitas y demás. Entonces, para que no haya confusión de cuándo sí, cuándo no, usar un lugar o cuándo otro, siempre lo más sencillo posible y lo más fácil para ello es decirle siempre la misma zona. En este caso, como hemos dicho, habitación y cuarto de baño, ¿vale? Puedes hacerlo en el cuarto de baño o en la habitación y no pasa nada. Te relajas, haces el tiempo que tú necesites, lo puedes hacer sentado o sentada en la cama, lo puedes hacer tumbado, como tú decidas. Puedes ir probando y a ver de qué forma te sientes más cómodo. Seguidamente de esto, les explicaremos que tras realizar la conducta de masturbación hay que hacer una buena higiene de nuestro cuerpo. ¿Y en qué consiste esa buena higiene? Pues en que cuando finalice esa conducta de masturbación tiene que dirigirse hacia el aseo y tiene que lavar sus manitas y tiene que cambiarse el calzoncillo o la braguita por otra limpia. De esta forma intentaremos reducir el número de infecciones que puede darse por llevar sus manos a su zona íntima estando sucia, sin haber tenido un cuidado previo de mantener una buena higiene. Y también aprovecharemos este momento para que en el momento de la masturbación le digamos que puede hacerlo, pero que tiene que hacerlo con cuidado, porque es una zona delicada del cuerpo, que si no lo hace de forma correcta puede haber ciertas infecciones, el pene o la vulva pueden enfermar. Entonces, todo con total tranquilidad, con un lenguaje muy sencillo y acorde siempre a la edad y al momento evolutivo en el que el chico o la chica se encuentre, pero en ningún momento le prohibáis la conducta de hacerlo, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, si veo a mi hijo o a mi hija realizando la conducta de forma privada, le indico que si está en una zona pública no puede hacerlo en ese momento, o bien hay que esperar, o bien hay que dirigirse a ese lugar donde sea que hemos establecido de zona privada para poder realizarlo, o bien si veo que lo está haciendo de forma muy repetida y todavía es muy pequeño, pues lo que intento es desviar la atención hacia otro tipo de actividad. Otra de las preguntas que me habéis transmitido, porque os cuesta entenderlo y a la vez creo que es una de las cosas que más rechazo os proporciona a entender que tenéis que dejar a vuestro hijo o a vuestra hija realizar la conducta, ¿vale? Y es que si cuando ellos están realizando la conducta de masturbación realmente lo hacen de la misma forma que lo hacemos los adultos. Pues bien, la respuesta es que no. Simplemente ellos lo hacen, como hemos comentado hasta ahora, por así decirlo, por una necesidad de exploración de su cuerpo. Pero a estas edades tan tempranas, todavía en la infancia, no se ha desarrollado ese sentimiento de placer como tal, o mejor dicho, ese sentimiento de morbo que sí se produce en los adultos cuando realizamos la conducta de masturbación. En los adultos hay imágenes que aparecen en nuestra cabeza de tipo más sexual y eso no es todavía posible que se dé en el menor. Por lo tanto, no entendamos la masturbación infantil de la misma forma que entendamos la masturbación de adulto. Yo creo que esto tranquiliza mucho a los papis y a las mamis que me estáis viendo en este momento, porque siempre pensamos, ¿no? Y así me lo habéis transmitido en múltiples preguntas por privado, pero ¿cómo a una edad infantil tan temprana mi hijo ya puede estar realizando estas conductas? Entonces, por favor, que quede esto muy claro, en esa edad tan temprana realmente no está habiendo un deseo sexual, sino que simplemente está haciendo una conducta exploratoria hacia su propio cuerpo y que tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir desarrollándose. Por lo tanto, nunca seremos nosotros partícipes de
parar o de decir no, o en público llamar la atención. Si la conducta la hace en público, tendremos que acercarnos a él de forma muy disimulada y en forma privada le diremos: cariño, en este momento no se puede realizar esta conducta, hay que esperar a llegar a casa. O si está en casa y estamos en ese momento en una reunión familiar o han venido amigos a visitarnos, le diremos: cariño, en este momento en el salón es una zona pública, no puedes hacerlo. Recuerda, te puedes ir a la habitación o te puedes ir al aseo. O habrá momentos incluso en los que, aun estando en casa, le digamos: tesoro, no es momento de hacerlo ahora mismo. Ahora mismo es momento de estar con los amigos, han venido a visitarnos a casa, o de estar con los familiares, con los abuelos, y hay que esperar, ¿vale? Pero siempre con un mensaje en positivo. Ahora mismo no se puede, le explico el porqué, hay que esperar, cuando los familiares o los amigos se vayan podrás hacerlo de forma tranquila en tu habitación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, y ahora me decís: vale, Carmen, todo esto entonces me estás diciendo que entra dentro de la normalidad, que yo deje a mi hijo o hija su curso, simplemente que en momentos puntuales donde no pueda realizar la conducta, pues de forma, con un mensaje en positivo, me dirija a él o a ella, le transmita cómo hacerlo. Ese sería el momento de acompañamiento que siempre os digo, ¿vale? Estamos realizando un aprendizaje de una nueva situación que se está dando en casa y que están experimentando ellos y que hasta el momento no había llegado. Entonces, igual que aprendemos diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes situaciones, esta es una situación más que hay que enseñarles. Pero es verdad que también que en ciertos casos, que no es lo más común, pero sí es verdad que la masturbación se convierte en un problema. Cuando la masturbación se convierte en un problema, o cuando yo como papi o como mami me tengo que empezar a dar cuenta de que no estamos siguiendo el desarrollo normativo psicosexual de mi hijo o de mi hija, sino que es que hay algo que yo no veo normal, ¿no? Vale, pues yo lo que sí os diría principalmente es que si la conducta es muy repetitiva, pero estamos hablando ya a niveles de que la conducta se vuelva ya obsesiva. ¿Y a qué me refiero con obsesiva? Alta frecuencia de repetición muchas veces al día, pero lo más llamativo es que incluso nuestro hijo o nuestra hija deja de hacer actividades que sí hacía anteriormente porque lo único que ahora mismo le resulta interesante sería el realizar la masturbación. En esos momentos es cuando sí sería recomendable acudir a un profesional, hacer una evaluación, descartar que haya algún tipo de infección o algún tipo de problema, que estar más ante una enfermedad que sí puede darse. Puede ser que muchas veces los chicos una simple infección en sus genitales produce que estén todo el rato manipulando la zona, ¿no? Lo primero sería descartar que fuera un tema biológico, y si ya tenemos descartado el tema biológico y ya estamos empezando a sospechar de que puede haber un problema psicológico, entonces sí acudir a un profesional. Pero ya os digo, siempre y cuando vosotros intentáis desviar la atención, la podéis hacer sin ningún tipo de problema. Y el número de veces en los que se hace la conducta al día es un número que entra dentro de la normalidad, no hay que alarmarse por nada y simplemente acompañamos y seguimos el curso. Ahora a continuación os voy a dejar una serie de materiales que he preparado, ya sean importantes nosotros le llamamos cuando hacemos un apoyo visual y queremos que actúe ese apoyo visual como de recordatorio. Hago un apoyo visual y se lo enseño, por ejemplo, pues antes de salir de casa. Y recuerda que en casa sí podemos hacer esta conducta, pero si estamos en la calle o estamos en el cole, no podemos realizarla. Sería solamente a forma de recordatorio, para que él o ella antes de salir de casa pues tengan esa imagen de forma muy visual grabada en su cabecita, y cuando tengan esa ganas de realizar la conducta en un lugar que no es el apropiado, pues rápidamente le venga esa imagen del apoyo visual a su cabecita y paren, ¿vale? Haría efecto como de autocontrol, ¿no? Ese primer apoyo visual. Y los siguientes apoyos que vais a ver es indicándole un poquito lo que hemos comentado antes. Cuando la conducta de masturbación ha terminado, vas al baño, te lavas las manos, te cambias tu calzoncillo, te cambias tu compresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Vais a ver que son apoyos muy sencillos, donde en una secuencia de 2-3 pictogramas no más,
pueden entender perfectamente, de una forma muy clara y muy concisa, dónde sí, dónde no pueden realizar la actividad, el tener cuidado con sus genitales y siempre, por favor, cuando tengáis la conversación con ellos, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Vulva para las chicas, pene para los chicos. No hay motivo para llamar a las zonas íntimas o las zonas genitales de otra forma. Es normal también que cuando uséis la palabra zona íntima os pregunten qué significa esa zona íntima o que por qué se llama íntima. Ahí volvemos a hacer un repaso, le decimos que íntima significa que es privada, que como mi genital era una zona privada, tenía que tener mucho cuidado de tratarlos bien, de que no enseñarlos en público, de que no todo el mundo podía verlo, de que cuando iba al cuarto de baño tenía que tener mucho cuidado en mantener una privacidad sobre mi cuerpo y que de ahí viene esa definición de zonas íntimas. Esto que estoy hablando ahora mismo sería para edades un poquito más avanzadas, ¿vale? Si son menores de 2-3 años, simplemente se le enseña su apoyo visual y se le dice que en este lugar se puede hacer la conducta, en este otro lugar la conducta se tiene que terminar, o bien esperamos, o bien buscamos alternativas para poder realizarla en otro lugar, etcétera, etcétera. Y por último, os voy a dar una serie de consejos que sirvan un poco como resumen de todo lo que hemos estado comentando durante estos minutos. El primer consejo, y creo que el más importante de todo y a la vez el más básico, es que mantengáis la tranquilidad. Yo entiendo que la primera vez que veáis a vuestro hijo o a vuestra hija realizar la conducta, en vosotros crea una situación de alerta y crea una situación de incertidumbre, de decir, no me lo puedo creer, ¿no? Que este momento haya llegado, ¿no? Pero mientras actuéis con tranquilidad, esa tranquilidad ellos y ellas sabrán recibirla de forma correcta. Y no hay que alarmarse por una situación que es totalmente normativa en el desarrollo evolutivo del menor, ¿vale? Ese sería el consejo número 1 que yo os daría. El siguiente consejo, lo que hemos dicho, de que haya una psicoeducación, de que os sentéis con ellos de forma tranquila y que le expliquéis con un apoyo visual sencillo dónde puede realizar la conducta y dónde no puede realizarla. Puedo realizarla en zonas privadas. Las zonas privadas de la casa son el aseo y son el dormitorio. No puedo realizar la conducta si estoy en la calle, si estoy en el cole o si estoy en casa, por ejemplo, de un familiar, ¿vale? Ya vosotros vais adaptando el dibujo que le hagáis, el apoyo visual a vuestro hijo o hija con las necesidades que tenga en ese momento. Otro consejo, como hemos dicho, llamamos a la zona genital por su nombre y también os aconsejo, como siempre os digo, que no deis más información de la que en ese momento el chico o la chica os demande. Simplemente a estas primeras edades y en estas primeras exposiciones, mientras que quede claro para ellos el dónde puedo y dónde no puedo realizarlo, el cómo tengo que realizarlo para no crear una infección. Igual que cuando me rasco no me puedo rascar muy fuerte porque me puedo crear una herida. En mis zonas íntimas también lo tengo que hacer de la forma más adecuada para que tampoco salgan esas heridas o para que tampoco haya una infección o simplemente decirle para que no nos duela, para que estemos cómodos, para que estemos tranquilos, ¿vale? Y por último, el volver a transmitiros que tengáis claro que en esas primeras etapas del desarrollo evolutivo no hay ideación, no hay erotismo como tal y que simplemente es una conducta exploratoria de su propio cuerpo y que nos está indicando de que está habiendo un desarrollo psicosexual totalmente normativo, ¿vale? Espero haberles resuelto un poco todas las dudas que me han llegado por privado, porque la verdad es que habéis sido bastante las familias que habéis puesto en contacto conmigo para dar respuesta a este tipo de problemática, porque es verdad que buscáis información en internet e incluso algunos me habéis comentado que habéis intentado leer algunos artículos o libros que hay sobre este tipo de aspectos, pero que no llegabais a encontrar la forma, de forma práctica, el cómo acompañar en este proceso a vuestro hijo o hija, o el cómo transmitirle lo que es correcto, lo que hay que seguir mejorando, el cómo comunicarnos con ellos, entre otras cositas, ¿vale? Espero con estos minutitos haber resuelto todas las dudas y como siempre os digo, al final del vídeo os dejo el correo electrónico y la dirección tanto de Encájales como de... tanto la dirección de Encájales en Instagram como en Facebook para que podáis a través de mensaje directo o a través de la forma que os sea más cómoda
poneros en contacto conmigo y os resolveré todas las dudas que estén de mi mano. Espero que haya sido de utilidad y si es así, dale mucho amor y compártelo para que pueda llegar al máximo número de personas posible. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en próximas charlas.